Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Coloqueando en su tercera temporada. Elecciones 2026. Mi nombre es Ronnie Ramos. Hoy día estamos nuevamente 18 de marzo, ya cada vez más cerca. Se acorta el tiempo para las elecciones generales 2026. Millones de peruanos pues tenemos que decidir, ¿no? ¿Quién va a ser nuestros nuevos gobernantes, nuestros nuevos legisladores? Sobre esto vamos a charlar hoy día y para ello hemos invitado también a la mesa. Nos acompaña en la co-conducción Vito Calderón desde Duma. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Cómo está Rolando? Gracias por invitar a este espacio para comentar, reflexionar, ¿no? Estamos ahí para aportar, Ronnie. Para las reflexiones también nos acompaña esta tarde a quien ustedes ya conocen, ¿no? Nuestro público ya conoce, Rolando Pilcomayea. Él es antropólogo. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Camisaraki? Camisaraki, Ronnie y Mainella. Muchas gracias por la invitación para este espacio en debate político a las elecciones que son en pocos días. Nos quedan, estamos 18, ¿no? Gracias, Ronnie, y también aquí a nuestro hermano Vito. Muy bien, estamos, claro, el 12 de abril es pues las elecciones donde, bueno, y ahí siempre decimos, ¿no? Hay dos elecciones este 2026, tenemos las generales y también en octubre pues las regionales, ¿no? Y municipales. Creo que antes no había pasado esto, ¿no? Entonces, pues, este año coincidió, ¿no? Dos elecciones. Todo el año, todo el 2026 va a estar movido seguramente, ¿no? Les invitamos a la gente, a los amigos que ya están conectados a interactuar, a comentar. Pueden comentar, pueden compartir también ahí. Vamos a estar mandando saluditos también, por supuesto. Bien, el primer tema que queríamos comentar hoy día, en breve vamos a hablar también con un exministro un poco sobre sus propuestas, quien es candidato también, ¿no? Por una de las regiones del Perú. Bueno, pero antes de ello queríamos comentar, Rolando, Vito, sobre algunas cosas que estamos viendo en la campaña electoral, ¿no? Por parte de diferentes candidatos. Uno de ellos es César Acuña, por ejemplo, ¿no? Quien está entre los primeros también en la encuesta. El día lunes habíamos visto esta encuesta de Datu, de IEP, y seguramente este fin de semana salen más encuestas también, ¿no? ¿Y por qué se posiciona entre los primeros lugares, ¿no? Muchos seguro confían, muchos dicen también, no, las encuestas no reflejan la fotografía del momento, ¿no? Pero con César Acuña hay que tener cuidado, ¿no? Porque sabemos que ellos, el partido que maneja, está en el poder ahorita, ¿no? APP, Alianza para el Progreso, están en el poder y para que realmente haya cambio tendríamos que cerrarle la puerta, pues, ¿no? A estos partidos que están actualmente en el legislativo, quienes gobiernan. Entonces, lo que hemos visto de César Acuña es cómo se ha aliado, cómo está, como una estrategia, o no sé cómo lo ven también ustedes, ¿no? De los streamers. Tenemos para ello un pequeño video, no sé si tenemos listo. Vamos a compartirles brevemente esto y sobre eso comentamos. ¿Por qué vas a votar por César Acuña? No sé. Este es el segmento entre los 18 y 24 años. Abarca a 2,5 millones de jóvenes peruanos. Muchos votarán por primera vez. ¿Por qué vas a votar? Por César Acuña. ¿Por qué? Él tiene muy buenas propuestas, unos buenos puntos que realmente hablan a las personas y que va a ayudar verdaderamente, que va a cumplir. ¿Cuál es la propuesta que más te gusta? En realidad tiene muchas propuestas muy buenas. Deme una. No te puedo decir sinceramente cuál sería una. ¿Cómo conociste a César Acuña? Por los memes en redes sociales que aparecen en TikTok y eso. ¿Por los memes? Ajá. ¿Y qué te da risa? Algo así. ¿Por qué vas a votar por César Acuña? Porque César Acuña está comprometido con los jóvenes. Él está hablando su campaña con los streamers, con los jóvenes y nos promete educación para todos. Y otra vez, ¿Qué es streamer de Calzón? Cristo Rata, Sasha.
regional de Trujillo? No, obviamente no lo sabía. ¿Por qué vas a votar por César Acuña? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo conociste a César Acuña? Por la academia, por César Vallejo. ¿Por qué vas a votar por César Acuña? La ciudad es pésima, pésima. Nos han empujado y no nos han tratado como debió haber sido. Me empujaron y no le importaron a una niña que operada de corazón. César Acuña es además el candidato que más gasta en internet. Según acusaciones públicas de streamers fuera del círculo acuñistas, las simpatías galopantes tienen costo, hasta por $30,000. ¿Cómo que me pagan? ¿Hay pruebas de eso? Yo quiero ver las pruebitas de que el señor Acuña me paga. ¿Quién es Acuña? El del Miri, que no le importa empujar a la joven, o el de las redes, acogido por los streamers y sus seguidores, ahora fuera de la red. Entonces, Rolando, Vito, ¿qué reacción? A ver, les propongo, ¿qué tal limitamos a Acuña? Acuña, ¿qué hace, no? Con los streamers, lo que hace es, empiezan a comer cuy, ¿no? Empiezan a conversar, ¿no? Ajá. Que no es nada bueno, diríamos, pero para las redes eso vende, ¿no? Pero en este caso con Rolando estamos compartiendo las sagradas hojas de coque, que es distinto que comer un cuy. Pero para empezar, yo me preguntaría, César Acuña, a pesar de que, claro, figura en las encuestas, ¿hay probabilidades que gane, que se convierta en presidente de la República? Eso preguntémonos primero, ¿no? ¿Hay probabilidades? Porque ha sido candidato varias veces también, ¿ah? No es al claro, estilo no es la de primera Keiko, vez. ¿no? Y ha sido gobernador regional, ha renunciado para postular Claro, ahora, ¿no? entonces, eso primero creo nos tenemos que preguntar, ¿hay posibilidades? Yo creo que no. Tampoco le importa ser presidente. Lo que sí me preocupa es que esté ahí entre los primeros y jale el voto, ¿no? Y sobre todo de la población electoral joven. Y ahora lo que importa es, pues, los senadores, los diputados. Ellos son los que mueven, pues, ¿no? El verdadero poder, se puede decir. Claro, lo que dice Ronnie es cierto, correcto, porque ahora a partir del 28 de julio de este año va a haber dos cámaras, ¿no? Cámara de senadores y diputados que, imagínate de cuánto tiempo volvemos, ¿no? Entonces, desde la Constitución del 93, que por lo menos se disolvió, antes de eso, en los años 80, 79, hubo la bicameralidad, ¿no? Que era una discusión muy distinta, ahora es distinto, y por lo tanto, como ustedes dicen, el espacio, digamos, de la disputa del poder no está en la presidencia, en mi criterio, sino el espacio de disputa está en la Cámara del Senador, donde se puede ver, va a haber un control de este mafioso, pacto mafioso que se llama, para por lo menos seguir siendo, gobernando sus armonías, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que Acuña juega un papel importante. Y otro dato que ustedes han mencionado, yo mencionaría otro. César Acuña empezó desde abajo, empezó en el norte del Perú, aperturó la Academia César Vallejo y ahora es una universidad, entonces un espacio más de jóvenes. Creo que César Acuña, lo que podemos entender con estos streamers y en contexto los jóvenes que por primera vez van a votar, por primera vez van a sufragar, ni siquiera saben qué es senador o diputado, ni siquiera saben qué propuestas tienes en realidad en concreto César Acuña como partido. Creo que en la actualidad podemos interpretar que los jóvenes más están en las redes sociales, pero poco les interesa, digamos, en concreto, las propuestas, digamos, bien estudiadas, las propuestas que les presenta su plan de gobierno, y también la cuestión política, ¿no? La militancia política, poco les importa, sino creo que se dejan llevar por estos memes, como ustedes han dicho, pero que también me da curiosidad, digamos, que siguen por los memes, ¿no? Esta cuestión política y Acuña, creo, en mi criterio, termino con esto, no es la primera vez que se lanza a la presidencia, ¿no? Que no es novato.
y utiliza otras estrategias. Para mí el objetivo de Acuña es llegar al poder, al Parlamento, al Congreso, y tener su propio control como lo está haciendo, ¿no? Ese es el objetivo. Lo que importa para él son los votos, ¿no? En este caso del sector joven. Claro, por eso me preguntaba, o sea, Acuña es consciente de que no va a ganar las elecciones. Es consciente, se lo sabe. Preguntar a él, ¿no? No, se lo sabe. Acuña se lo sabe que él no gana. Él solo quiere meter ahí a sus legisladores. Entonces, mira, Acuña viene con sus propuestas, por ejemplo, a nosotros. A nosotros no nos van a mentir, ¿no? Claro. A los hermanos de nuestra generación que estamos sobre 35, 40. Claro. Conocemos el historial de Acuña. Entonces, a nosotros no nos engañan. Entonces, la estrategia es a quienes podemos, que de alguna forma convencer es al público, al elector nuevo, ¿no? Que son más de 2 millones de electores, ¿no? De jóvenes que van a votar. Entonces, vamos a asegurarnos por aquí. Y claro, la intención básicamente de ellos es tener representantes en el Senado. Y controlarlo, sí. Controlarlo. Y a partir de eso controlarlo. Porque eso es su estrategia. Hasta ahora lo hizo, ¿no? Sí, ahora sí, está en el sí. gobierno y sabe controlar, sabe poner ministros, sabe censurar, o sea, conoce un poco de todo. Entonces, Acuña no es, a veces decimos, es un candidato tonto. ¿Cómo es posible que esté gastando? ¿Sabe que no va a ganar las elecciones? Pero podríamos decir contigo, Víctor, el mejor negocio El negocio, ¿no? está, digamos, en la Cámara de Senadores. Claro. Y para ello necesita estos votos por primera vez que estos jóvenes van a votar, ¿no? Y cualquier cosa importa para que tengan su representación en el Parlamento, en el Congreso, sobre todo en Cámara de Senadores. Y seguir con la argolla, con el negocio, es que Acuña, como tú dices, yo de acuerdo, no es novato, ¿no? Sí, Es sí, sí. consciente Y de que no va a ganar, pero por lo menos quiere asegurarse con sus representantes, sus representantes que van al Senado y tener un control, porque hay una valla, digamos, de 3% que tendrían que por lo menos pasarlo. Entonces está aseguran de ese voto. ¿Y cómo capta? Porque como dices ustedes, la generación que tienen 35 o 40 años saben quién es Acuña, ¿no? claro. Entonces los jóvenes recientes De son 30, menos de 30. 29, 18, 22 años, lo que es el espacio de joven que está Y son más fáciles de más convencer fácil, presas fáciles, por memes, por memes. por chistes. Y tenemos ahí algunos datos, ¿no? Por ejemplo, la concentración por grupo etario. Por primera vez van a votar los nuevos votantes. Del total es 9.2%, casi 10%, y que equivale a 2.518.576. Y bueno, eso los nuevos votantes, ¿no? Hablaríamos de los que recién han cumplido 18 años, 19, 20, hasta 21 por ahí, ¿no? Y de 18 a 29, que serían los jóvenes, representa el porcentaje de 25.2%, ¿eh? Entonces es una cifra importante, que son casi 7 millones, ¿no? 6.800.900 tantos mil, ¿no? Entonces por ahí movió su estrategia. Bueno, no importa, bueno, estos streamers han sido preguntados también, ¿no? Esta entrevista, en ese reportaje. Les está pagando Acuña, no está pagando, no van a ser gratis, bueno. Acuña no es tonto, no es tonto, yo creo que utiliza cualquier estrategia en esta campaña con tal que sumen votos, y por más que los jóvenes digan no, entonces yo creo que el escenario es eso, o sea, sabemos que en esta campaña electoral todos los candidatos, incluso los diputados, están utilizando un montón de estrategias con tal de llegar al poder, ¿no? Entonces cualquier tipo de estrategia, sean visibles o no visibles, es importante, porque importa esto, llegar al poder, ¿no? Yo pienso que además también aprovecha, ¿no?, la necesidad de los jóvenes, ¿no?, que hacen streamer, hacen transmisiones en vivo, esos son los famosos influencers, ¿no? O sea, aprovecha, porque ellos también tienen una necesidad, y cualquiera, tampoco podemos juzgar, ¿no? Son streamers que no sabes, ¿no? Hay una necesidad también de tener un ingreso, ¿no? Entonces está aprovechando esa situación. Pero también hay que recordar, estos partidos políticos tienen franja electoral, ¿no? El Estado ha dado Un monto de dinero, digamos, 80 millones de soles. Exacto. ¿No? Entonces, este dinero, claro, el Estado no controla a dónde estás distribuyendo. Los partidos políticos de forma automática, a su criterio puede destinar, ¿no? Entonces, imagino que por eso esos fondos también está ahí por ahí moviéndose, ¿no? Se puede sospechar de que esos fondos, como tú dices, Víctor, que el Estado destina, probablemente está destinando para estos influencers que puedan captar votos, porque es una forma de hacer campaña, ¿no? Claro.
Muy bien. Ojalá yo quedaría con esa cuestión de que hay varios movimientos que están diciendo no votar por la mafia, ¿no? Y el acuñismo, el pacto. Partido del pacto mafioso, ¿no? Está dentro de eso. O sea, que los jóvenes, y ahora que está de moda el tema de internet, la virtualidad, hay mucha información para buscar, ¿no? Para que puedan sacar sus conclusiones. Lo que estamos diciendo aquí no es algo que estamos inventando, sino conocemos a Acuña, cómo actúa, cómo cuando tiene representantes en el Congreso, cómo negocia, ¿no? Los votos, la representatividad, la censura, los ministerios empieza a exigir, entonces se sabe. Entonces candidatos así, claro, no van a ganar, él es consciente. Claro, sus intereses están ahí para cubrir sus negocios, pues, ¿no? Él no necesita un sueldo presidencial, nada, pues, ¿no? No sé si han visto ustedes, hay algo curioso que yo estaba revisando en la página de Voto Informado y todo lo que ha declarado, ¿no? Por ejemplo, sus vehículos. La mayoría de los candidatos algunos han declarado, bueno, 1, 2, ¿no? Bueno, de Acuña estará, pues, ya unos 10 carros. Y reviso, nada, 10, 20, 30, ya será 100, nada. Y creo que llega, no logré contar, más de 150 vehículos, ¿no?, que ha registrado a su nombre, ¿no? Ni siquiera de su universidad, de sus empresas, nada. Se los lanzo nomás ahí para que puedan revisar también ustedes en la página de Voto Informado, ¿no? Bien. Otro tema que queríamos comentar hoy día, y fresquito, ¿eh? Hoy día, sobre la otra candidata, pues el pacto también, ¿no? Keiko Fujimori, hoy día ha estado en nuestra región de Puno, dicen, ha estado en Melgar, en Ayaviri, otra vez pues llegando a escondidas, ¿no? El año pasado ya había llegado de esta forma, ¿no? Camuflada, organizando ahí una reunión más privada y... Bueno, tenemos creo que ahí un breve video que podemos compartir también. Producción. Lo que ocurre en nuestro país es que el Estado persigue al informal y eso va a acabar. Lo que vamos a generar son los mecanismos para incentivar y con el sur de nuestro país que se siente abandonado y con tantas zonas que se sienten distantes, ¿no?, de la capital ellos. Por al menos son las percepciones que hemos podido recoger. Sí, hay una sensación de que el centralismo acapara la atención de las autoridades. Esto va a acabar. En un gobierno de Fuerza Popular, en un gobierno mío, trabajaremos como lo hizo mi padre, en la cancha, viajando constantemente, porque esa es la parte más importante. El Estado y sus autoridades tienen que estar justamente donde más se les necesita. Bueno, ayer pasó algo realmente que no muchos esperaban, era la renuncia de Denise Miralles y la toma de como presidente de la PCM de Luis Arroyo Sánchez. ¿Cómo ustedes ven esta situación? Nuevamente es desestabilidad política. Sorprendente, lamentable el habernos enterado de esta renuncia. Nosotros, y hemos conversado ayer temprano en la Sociedad Nacional de Industrias, esperábamos que se presentara el gabinete el día de hoy y que sustentara su plan de trabajo. ¿No tenían una decisión tomada ustedes? Nosotros lo que decíamos y lo que hemos hecho siempre a lo largo de los diferentes años y cuando cada gabinete se presenta es escuchar. Y luego de escuchar, tomar esa decisión. Pero yo creo que esto ha ocurrido por dos razones. Primero, esto se pudo evitar si es que el presidente Gerí no era vacado ni cesado del cargo. Y lo segundo es que es lamentable que hayan grupos políticos que hayan adelantado una votación en contra sin antes haber escuchado, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora esperamos es que se presente el nuevo gabinete para poder ver... Bien, llegó a escondidas nuevamente Keiko Fujimori a nuestra región de Puno, a una propiedad privada, a un fondo exactamente en Ayaviri, y declarando pues ahí, bueno sería, ¿no?, a varios medios por lo menos, pero está ahí la prensa que la acompaña, pues, de Lima.
A ver, yo empezaría diciendo, lo dicen lideresa, ¿no? Lideresa. Esa es la narrativa que le pone, ¿no? La lideresa de Fuerza Popular. Me impresiona a mí particularmente, lo hice inclusive, cuando sea presidente voy a visitar a Puno, ¿no? Y Puno tiene heridas, ¿no? Tiene heridas, tiene dolor por los muertos que se han suscitado en el año 2022 y 2023. Juliaca. Entonces, ahí mira, también es igual que Acuña. Ella es consciente que la población puneña no lo acoge, no tiene aceptación, ¿no? Es consciente. Entonces por eso es que vienen con esa actitud a escondidas, inclusive no sabían ni los medios de comunicación, ¿no? Solamente por redes salió. Por redes salió, ¿no? Entonces, a mí sí me impresiona, o sea, un político que llega a escondidas, y también de igual forma, aquí también estará aprovechando quizás la necesidad de muchas personas, ¿no? Porque no creo que haya personas que apoyen a la señora Keiko, ¿no? Pienso que es más aprovechar el momento, ¿no? Quizás con unas dádivas, ¿no? Y eso a veces la población, a veces por necesidad, ¿no? O sea, no estamos juzgando por necesidad, a veces suele ser aceptado. Pero bueno, veremos qué sucede con la lideresa, ¿no? Lideresa de Fuerza Popular, ¿no? Yo pienso que, Vito, la llegada, digamos, sorpresiva y escondida de Keiko, si nos preguntamos por qué Keiko llega en esta situación, digamos, de manera más extraña, escondidas, ¿no? Si ella no tendría ningún problema con la región de Puno, o sea, no tendría que llegar en esta situación de escondidas. Entonces algo dice que hay que particularmente aquellos líderes o dirigentes así de otros partidos, como el caso de otros, tienen deudas pendientes con la región de Puno, y por lo tanto, para no afectar esa herida que queda, la única estrategia que hace es llegar a escondidas. No es la primera vez que Keiko llega, sino que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Recordemos... Por Ácora, ¿no? Entonces, una narrativa que podríamos hacer una lectura de Keiko es, siempre apela a su papá, al gobierno de su papá, ¿no? De Alberto Fujimori. Los contextos son diferentes para mí, porque la década 90, el cambio constitucional ejercido por su papá, es distinta, ahora es distinta. Sí podemos tomar algunos ejemplos, pero por lo tanto, tal como hizo mi papá, igual lo haría, pues, ¿no? Es como que está tomando una decisión que cuando, no está diciendo cuando sea electo, sino como que se proclama que como presidenta, ¿no? Entonces se adelanta a los hechos. Creo que la memoria de Puno no falla a mi criterio, como los asesinatos en Juliaca, una herida pendiente, ¿no? Que Fujimori para mí es un parásito político, y diría, disculpe que exprese así, que lo único que no va a ganar para mí en la región de Puno, pero por lo tanto creo que sí lo que quiere son los votos, ¿no? Aliarse con algunas personas que le puedan apoyar y aproveche el populismo, digamos, las necesidades de la población. Diríamos que es un populismo de derecha, ¿no? No solamente Keiko, sino Acuña, incluido el López Aliaga, ¿no? Y si recordemos, López Aliaga, por ejemplo, hace, si no me equivoco, 3 semanas atrás llegó también a Puno, y una de las dirigentes, que es propio de su base, se vistió de pollera, ¿no? Es como que está acaparando a las aymaras. Incluso se podría denunciar a ella de acaparación de la identidad, suplantación, ¿no? Entonces utilizan esas estrategias de negocio. Creo que no es una novedad para mí que Keiko llegue a esta situación, porque si llegara abiertamente, la población lo va a decir de todo, ¿no? Entonces la única manera es eso. Y como vemos, no hay mucha prensa local, sino que está una prensa nacional cubriendo Canal N, y la población tampoco se ha enterado. Me parece curioso, ¿no? Y ha llegado a recoger las demandas, pues dice de la población. Bueno, ella ha estado, recordemos, manejando el poder. Ahí ha tenido una importante fuerza política también, y sus congresistas, ¿no? Recordemos que los congresistas no solo hacen pues leyes, ¿no? También hacen una función de representación. Entonces
han tenido oportunidad, suficiente tiempo, creo, para recoger, para conocer la problemática, no solo de Puno, del país, ¿no? Porque han sido electos congresistas de diferentes regiones, incluso en algún momento hemos tenido congresistas fujimoristas, ¿no? Claro, el mismo Lucio Ávila, ¿no? El ex rector, el fallecido Mamani también, ¿no? Entonces, bueno, recién Keiko llega a Puno y pucha, tal vez tiene problemas Puno, dicen. Voy a Puno, tiene problemas y él tiene mis votos. Yo creo que eso es una cuestión mala. Yo creo que es para suavizar también ahí su imagen, seguro, ¿no? Mira, normal llego a Puno, aquí nadie me tira, nadie me rechaza. Eso, Ronnie, es que como decías, él controla el parlamento, pone ministros, saca ministros, censura, incluso condiciona, ¿no? Sí, sí. Entonces es parte del pacto mafioso en el Parlamento, en el Congreso. Imagínate la actual, la ex ministra, primer ministra, digamos, del Perú, que recientemente ha renunciado, dijo hace pocos días, ¿no? O puso ciertas condiciones Keiko, ¿no? Mi bancada no va a dar respaldo por estas razones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En el fondo está controlando el Parlamento. Claro, ella quería que... Es una cínica, no es así. Yo creo que es una derecha bruta y achorada, ¿no? Básicamente eso. De la DBA. De verdad. Y la pregunta es, ¿habrá comido cancacho? Porque estaba en Ayaviri, ¿no? Ojalá haya comido el cancacho. Pero yo creo que no, tal vez sí, porque como vemos que ha estado en una familia, ¿no? Sí, no ha estado, digamos, en una propiedad privada estaba. No estaba en la plaza, pues, ¿no? Si caminando. Estado, por ejemplo, en una plaza privada, cualquiera uno se hubiera bañado de popularidad, por lo menos probado algo, ¿no? Pero si por ahí se habrá antojado comer cancacho, ¿cómo se imagina? ¿Se habrá camuflado? ¿Habrá ido a una de esas tiendas o restaurantes? Tal vez se vestido, ¿no? Porque camuflarse es una estrategia de la señora Keiko, ¿no? O sea, ya lo hizo acá en Urus, ya lo hizo en Ácora, ¿no? Ahora en zona quechua. Entonces, pero no es una estrategia digamos, reciente, sino que lo ha hecho en otros departamentos, ¿no? Claro. Es una cosa que lo tiene bien presente, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué será, no? ¿Por qué será estos partidos del pacto mafioso hacen campaña de esta forma, ¿no? Es muy extraño, ¿no? O sea, de forma particular, en propiedades privadas, en eventos cerrados, ¿no? Es que saben que les va a caer un huevo, tomate, les va a caer. Sí, no solamente Keiko, Acuña. Los de la derecha. Keiko Fujimori. López Aliaga. De López Aliaga salió el sábado, hicieron una caravana, pues, ¿no? Yo vivo en esta zona, en la entrada de Juliaca, y les han abucheado, fuera, pero en sus redes sociales sacó pues, ¿no? Mira cómo hemos sido recibidos en Puno me quiere, dice, pero cosa que no es 100% real tampoco, ¿no? Claro, debe haber una parte que simpatiza con él, ¿no? Pero no todos, pues, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Hay varios que temen llegar a pisar suelo puneño. Como Philip, ¿no? A partir de ahí, creo. Yo creo que, mira, Ronnie, estas presencias de los partidos del pacto mafioso que llegan a Puno para poder por lo menos ganar votos a manera de escondidas y después dan a conocer a la prensa, mira, estoy con la población alterando ciertas fotografías, habría que entender de otra manera para nosotros desde la región de Puno. Si vemos desde la perspectiva más histórica, o sea, más diacrónica, la región del sur siempre ha sido contestataria. Para mí siempre ha sido una región que no he estado de acuerdo con la élite limeña, con el centro, digamos, la capital. Miremos los hechos muy concretos, digamos, la revolución de Tupac Amaru, ¿no? En Cusco. Vilcapasa, en Azángaro. Juliana Pasa, la revolución de Huancholina, Huancané. 1923, el Aymarazo, por ejemplo, los recientes, el caso de Juliaca, incluso que es poco estudiado, José Antonio Chambila, el mensajero de 1902, que fueron muchos aymaras comisionados a miembros. ¿Qué quiere decir? En contexto histórico siempre ha habido problemas en el sur y los campesinos aymaras quechos siempre han ido a la capital a buscar sus derechos, y Lima siempre les ha dado, digamos, la espalda, como que los pueblos indígenas serían el patio trasero
y buscan ahora confabularse. Entonces no es que pensemos que esto es una cosa reciente, sino que siempre hay procesos históricos, ¿no? Recientes, como tú has señalado, la masacre de Julia, que es una cuestión herida todavía presente, ¿no? Pero, sabemos que en el Congreso el pacto mafioso es que al final ha avalado a Dina Boluarte, ha justificado, ha modificado a muchas normativas legislativas, la Constitución ha sido modificada, digamos, ¿no? Y eso es una cosa que también que tiene que ver, incluso las concesiones, la persecución a los dirigentes, ¿no? Incluso hemos escuchado de algunos ministros, digamos, en el periodo, digamos, de Dina Boluarte, criticando a las mujeres de nuestra zona, ¿no? Criminalizando, ¿no? Entonces, pareciera que para ellos, ellos tendrían la razón política, jurídica, pero no les hace. Entonces, tú no es consciente, ¿no? Entonces, eso es más o menos mi impresión de esta llegada, un poco conectando con contexto histórico. Pero aparte también, yo pienso que es para engañar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos por Lima y conversando con hermanos transportistas. Ellos dicen, y preguntan así, Puno y el sur del país siempre ha definido, ¿no? ¿Qué oriente tomamos como país? Por lo menos en esa vida. O sea, siempre. Claro. Me preguntan, ¿y ahora por quiénes piensan votar? Porque ellos tampoco tienen definido por quién votar, ¿no? En Lima. En Lima. Entonces yo le volteo la torta, le digo, bueno, antes que me preguntes, yo quisiera preguntarte a ti, ¿por quién vas a votar? Y sale nombre de Keiko, sale el nombre de Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Y por qué esos señores en el sur, por ejemplo, no tienen presencia? Dice, ¿no? Pero vemos en las redes sociales que hay bastante apoyo. López Aliaga llegó a Arequipa, llegó a Puno, inclusive una mujer aymara empezó a un poco a esa campaña a favor de ella. Entonces, pero esa es simplemente una... Le dije, es una falsa narrativa, porque en realidad no es así. Ellos han hecho eventos cerrados, no han hecho eventos abiertos, ¿no? Entonces, esas perspectivas se generan, ¿no? O sea, Claro. toman una imagen con un hermano o con una hermana de polera, ¿no? Ahí está bien. Keiko abrazada, una mujer aymara, una quechua, ¿no? Y esa imagen llega a la capital, a zonas donde, claro, la población no está informada. Dicen, chispas, Keiko tiene presencia en el mundo, ¿no? O sea, esa imagen también creo que es por ahí va, ¿no? También su estrategia, ¿no? De cómo engañar visualmente, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Ahí, Víctor, perdón, tú lo has dicho muy bien, pero yo recibí para partir de tu intervención. Podríamos decir en todo caso en esta coyuntura electoral, los partidos de la derecha no visitan multitudes, no hacen multitudes, solamente que el caso de Keiko, que saliera solamente a las regiones de Cusco, Puno, las regiones del sur, solo visitan a familias, un grupo de familias, de 3 familias selectas, Claro. escogidas, como la estrategia que ellos toman. Y por otro lado también, López Aliaga hacen su campaña en eventos cerrados, ¿no? Muy cerrados, con poca gente. Y no hay una multitud que se hace bien. Eso es lo que está ocurriendo. Y hay una narrativa, lo que tú has comentado, que desde Lima se ve que ellos están con la empresa falsa. En cambio, digamos, los otros partidos que por lo menos conectan con el sur, sí, por lo menos tienen acogida, ¿no? Tienen participación, no tienen problemas de participación en los eventos feriales, con los líderes armadas o con los tenientes urbanos en la zona aymara o en la zona quechua, por lo menos, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Entonces, podríamos concluir que los partidos de la derecha se concentran en eso, o visitan a familias, o hacen eventos cerrados. Los otros partidos no tienen problemas, ¿no? Ese es el escenario, Ronnie, ¿no? Muy bien. Seguiremos comentando ahí. Ya está con nosotros, conectado ahora, si ya tenemos listo, producción. Está con nosotros, como lo hemos anunciado, el ex ministro de Agricultura, ¿no? Víctor Maita. Él es actualmente candidato también. Víctor Raúl Maita Frisancho, ahora es candidato a diputado por la región de Cusco en estas elecciones. Él está postulando, ¿no?, por su región. Entonces, con que vamos a conversar también hoy día. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a este podcast Coloqueando en la mesa de Cepuno, nosotros transmitiendo.
¿Tenemos audio? Víctor, si podrías prender tu micrófono, por favor. Tenemos ahí un detalle. Si nos escuchas. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Coloquiando. ¿Qué tal, Ronnie? Muy buenas noches. Saludar a todos los que nos están conectando, a todos los que nos acompañan en esta plataforma digital. Un saludo desde acá, desde la región del Cusco, la región de Puno, la región combativa, al igual que la región del Cusco. Saludos a mi hermano Ronnie. Muy bien, Víctor, usted fue uno de los ministros bastante jóvenes, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo, con 29 años, si no me equivoco. Y pues recordarán también nuestros oyentes, fue el que llevó la propuesta, ¿no?, de una segunda reforma agraria que no prosperó también mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo estabas en el cargo del ministerio? Sí, en efecto, podría haber sido uno de los ministros más jóvenes del primer gabinete del compañero Pedro Castillo. Yo estaba 6 meses en el cargo como ministro de Estado. Podría decir también al mismo tiempo que he sido uno de los ministros que ha durado más tiempo. La mayoría de mis compañeros ministros han sido también renovados, cambiados, muchos de ellos han sido censurados. Y como usted dice, desde este espacio del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego hemos encaminado este proyecto importante del proceso de la segunda reforma agraria. Quedó ahí, no prosperó, ¿no?, esta propuesta, esta iniciativa, esta idea que habían lanzado junto con el presidente Pedro Castillo en ese entonces. Bueno, sí, debo ser claro en ese aspecto. El proceso de la segunda reforma agraria ha quedado trunca, y también en todo momento el Congreso de la República, también los grupos de poder económico han bloqueado este proceso de la reforma agraria, y además también pretendieron desvirtuar este proceso, puesto que informaron a la población, quisieron satanizar que la reforma agraria consistía en quitar predios, en quitar tierras, en expropiar terrenos, ¿no? Pero sin embargo, puedo decir que se ha avanzado con el proceso de la segunda reforma agraria. Se ha hecho el lanzamiento en la explanada de Sacsayhuamán, juntamente con el presidente de la República y con todos los ministros, acompañado con los congresistas que apoyaban en ese entonces. Se ha avanzado también con los instrumentos normativos. Teníamos ya aprobado mediante un decreto supremo la Comisión de Desarrollo Agrario Rural, un gabinete de desarrollo agrario rural que presidía el mismo presidente de la República, y estaba conformado por 7 ministerios, este gabinete de desarrollo agrario rural, y el objetivo era intervenir a la población rural de manera multisectorial, con un enfoque territorial. Teníamos identificado, por ejemplo, aquí en Cusco, entre Cusco, Apurímac, del corredor minero. Ustedes saben, en el corredor minero están cientos de comunidades campesinas, pero a la vista de ellos se va la riqueza, pero la pobreza queda. Y en este momento estas comunidades campesinas siguen teniendo, sigue habiendo brechas sociales, no tienen acceso a agua, no tienen servicios básicos, agua, alcantarillado, desagüe. Muchos de ellos no tienen energía eléctrica, no hay vías de comunicación,
en fin, ¿no? Y obviamente sigue habiendo la pobreza, la anemia, la desnutrición crónica, y pues nosotros queríamos intervenir, como vuelvo a decirlo, de manera multisectorial, porque no solamente interviniendo con el Ministerio de Desarrollo Agrario Rural podemos solucionar los problemas que existen, las brechas que existen en la población rural. En ese sentido, la falta de riego, la falta de asistencia técnico, de créditos a nuestros agricultores, eso es solamente la punta del iceberg, ¿no? O sea, necesitas que el Estado esté presente para dar una solución integral en la población rural. Y no solamente en Cusco, no solamente en Apurímac, sino también lo mismo pasa en la región de Puno, Ronnie. Hola Víctor, te saluda Víctor Calderón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Víctor, para empezar esta conversa, creo que es interesante el tema de la reforma agraria, pero también me gustaría saber, ¿usted forma parte del pacto mafioso? Porque justo hay partidos que están en eso, ¿no? Claro. ¿Usted está dentro de eso? ¿Está fuera? ¿Se mantiene al margen? ¿Se excluye? ¿Cómo se define? Sí, lamentablemente no te puedo ver por la cámara. De repente, para vernos podemos encender también la cámara. Ahí está. Gracias. Disculparás un poco las... Mira, cualquiera podría pensar de que yo he sido parte o militante de Perú Libre, porque yo fui ministro de Estado cuando el Perú Libre ha ganado las elecciones, ¿no? Pero el caso mío ha sido de manera muy particular. Yo en ese entonces, antes de mi designación, era presidente de la FARTAG y recientemente había asumido la presidencia de la Confederación Nacional Agraria. Y bueno, nosotros habíamos convocado a una convención nacional agraria, juntamente con Conveagro, juntamente con la Junta de Usuarios de Riego, con CCP, Confederación de Campesinos del Perú, con las rondas campesinas, con la FUNAR y la Confederación Nacional Agraria, y gremios productores también nacionales estuvieron presentes en esta Convención Nacional Agraria. Es ahí donde nosotros invitamos, ya electo en ese entonces el compañero Pedro Castillo, a ese evento, y ha tenido pues el gesto de señalar de que nosotros en ese evento saquemos a una terna, y entre esa terna estaba mi persona, y finalmente pues el presidente y seguramente su entorno también decidieron designarme como ministro de Estado. Entonces yo no soy parte, digamos, ni de Perú Libre, y menos pues, hermano, de que yo soy parte de esta coalición mafiosa, de este pacto mafioso, de estos partidos políticos que actualmente gobiernan el país, ¿no? Ok, muchas gracias, Víctor. Soy Rolando, aquí con Mara. Básicamente quería preguntarte dos cosas. ¿Por qué razones tú decides ahora, la exministra Ayeres, postular por la región de Cusco, digamos, por esta alianza Venceremos, a esta Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuáles son tus razones argumentativas? ¿Por qué no postular por otros partidos alianzas? ¿Por qué no postular como partido de derecha? A pesar que tú lo has dicho que no soy parte de pacto mafioso. Entonces, ¿cuáles son tus razones? Me gustaría escuchar. Y lo otro, me parece muy importante lo que tú has mencionado, la segunda reforma agraria. Aquí lo que podría preguntarte es, si bien la primera reforma agraria, digamos, que hizo Juan Velasco Alvarado, si miramos el contexto del sur andino, las regiones de Puno, Apurímac, Cusco, Ayacucho, en esa zona existen bastantes comunidades campesinas que cultivan sus tradiciones, sus costumbres, hay problemas de tierra, hay gente ahora contextualmente tiene problemas, digamos, de contaminación ambiental, el corredor minero Cusco, que tú has señalado que también hay territorios, digamos, de disputas territoriales entre sus mineros. En todo caso, entonces, me gustaría explicarte
Ahora sí que estás pensando, digamos, hacer una segunda reforma a partir de con Congreso, si es que fueres electo, o cuáles son tus propuestas, me gustaría saber. Gracias. Sí, primero, con respecto a qué me motiva para entrar a la arena política, a esta contienda electoral. Definitivamente, bueno, como sabrán, nosotros hemos sido parte de este gobierno y la población peruana, sobre todo el sur del país, y la población rural, la población originaria, indígena, ha sido testigo de cómo a nosotros los grupos de poder económico, los medios de comunicación que se concentran en Lima, nos ningunearon, nos subestimaron, y ha sido testigo también ustedes de que no nos dejaron gobernar ni un segundo, ¿no? O sea, el ataque era constante, pedido de vacancias eran casi todas las semanas, las censuras eran ya pan de cada día. Entonces, frente a esta situación, pues, nosotros, después del cambio y después del golpe de Estado, nosotros decidimos hacer política. Y bueno, en medio de eso sabemos que también ha ocurrido la convulsión social, se ha producido la convulsión social, nuestros hermanos han caído en estas protestas. Hemos visto, yo en ese entonces me encontraba en Lima, a muchos de mis hermanos les he acompañado, también en mi condición de abogado, les he acompañado a los dirigentes de la CCP, de la Confederación de Campesinos del Perú, de la base de Apurímac, de Chinchero. Ellos injustamente, de manera arbitraria, han sido detenidos y hasta ahora siguen afrontando un proceso judicial, proceso penal que les han abierto, ¿no? Y por un delito, ¿no? Que solamente se podría investigar, digamos, a delincuentes avesados, y los dirigentes, hombres del campo, gente humilde, ahora está afrontando estos procesos por delito de terrorismo. Entonces, estas situaciones a nosotros nos motivan a entrar, a batallar en estas elecciones, pero sobre todo, mi hermano, en este país supuestamente vivimos en un Estado democrático de derecho. No podemos permitir, no podemos ser permisivos de que sea normal matar a 20, 30, 40, 50 personas y no haya responsables. Hasta ahorita no hay responsables directos ni responsables políticos. Las investigaciones los han archivado. A los que investigaban, como los fiscales, el fiscal de la Nación, han inhabilitado. Entonces no puede haber impunidad, no podemos dejar este precedente, este antecedente en pleno siglo XXI. Considero que tiene que haber responsables y allí nosotros nos vamos a poner firmes, y por eso nosotros estamos planteando conformar una comisión de la verdad y de la justicia para identificar a los responsables de las matanzas en las protestas en los años 2022 y 2023. Con respecto ¿por qué nosotros decidimos participar en estas elecciones con la Alianza Electoral Venceremos? Considero que la Alianza Electoral Venceremos es un frente político donde confluyen varias organizaciones políticas, varios partidos políticos. Entre ellos está Nuevo Perú por el Buen Vivir, cuya figura es la compañera Verónica Mendoza. Está Voces del Pueblo, siendo la figura el compañero Guillermo Bermejo, que para nosotros injustamente ha sido sentenciado. Y está también Unidad Popular, siendo la figura el doctor Duberlí Rodríguez, quien es el expresidente del Poder Judicial. Y para esta etapa también, para las elecciones locales, regionales, se han sumado varios partidos políticos como Adelante Pueblo Unido, APU, del doctor Aníbal Torres Vázquez. También se ha sumado el partido RUNA, Renacimiento Andino, Dignidad Nacional, en fin, varios partidos. Entonces, nosotros siempre hemos tenido esa vocación de la más amplia unidad de las fuerzas de izquierda,
y consideramos también que somos un proyecto político, una alternativa para este país, ¿no? Para nuestro país que está pasando por una profunda crisis política, una inestabilidad política, y también desde la Alianza Electoral Venceremos estamos planteando refundar el país, avanzar a la Asamblea Constituyente y una nueva constitución política. ¿Y por qué no postulaste con el partido este que es bastante cercano, el expresidente Castillo, Juntos por el Perú? Bueno, por esa cercanía que tienes con Pedro Castillo, ¿no? Yo particularmente conozco las prácticas que tiene el compañero Roberto Sánchez. Bueno, finalmente es un proyecto político también ¿Prácticas de qué tipo? Que representa, seguramente lleva las demandas de la población del sur del país, pero particularmente no he tenido ninguna invitación de parte de Juntos por el Perú, y también lamentablemente nuestro compañero Pedro Castillo está secuestrado y pues no hay posibilidad de participar junto con él, y por eso también no somos parte de este proyecto político de Juntos por el Perú, porque tampoco ellos han tenido esa iniciativa de conformar una alianza electoral, ¿no? Hoy lamentablemente estamos siendo divididos entre Juntos por el Perú y Alianza Electoral Venceremos. Víctor, es interesante el análisis que presentas, pero también tengo una curiosidad. Por cosas de la vida, su partido, Venceremos, sale ganador en las elecciones, ¿no? Tendremos presidente a Ronald Atencio, ¿ya? Pero ya hemos visto el actual Congreso ha modificado normativas, ¿no? Los que van a tener el poder, el dominio del país, el control del país, va a ser el Senado, ¿no? No los diputados. Claro, y los diputados van a estar ahí, van a formular leyes, pero todo va a pasar por esta Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, nosotros estamos viendo en este escenario de que no solamente es ahora elegir al presidente, ¿no? Sino al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente, porque hay mucha probabilidad de que Atencio salga presidente, pasa 3 meses, lo vaquen. ¿Por qué? Tengo mis razones, ¿no? Hasta ahora he visto Ronald Atencio, tiene una narrativa muy confrontacional, ¿no? Yo lo siento así, ¿no? Imagino que es su narrativa, es su preparación, imagino que es una postura política, pero lo veo muy confrontacional, se siente muy distante el tema de diálogo, de escucha, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo más probable es que si sale presidente, lo vacan, ¿no? Y llegaría por el tema de orden constitucional, como presidente estaría asumiendo el primer vicepresidente, si no me equivoco es Quintanilla. Él es el segundo. Primero es la compañera Carmen Rivera, de Junín. Carmen sería presidenta del país, ¿no? Si pasara ese escenario. Y se lo vacan a Carmen, Quintanilla de Puno sería presidente. Y estas dos personas tienen capacidad para gobernar el país. Por ejemplo, yo tengo ya mis dudas con Quintanilla. No tengo mis cuestiones ahí, ¿no? Pero no lo voy a decir, pero el problema es que es un político de años, ¿no? Yo le he visto que estaba en el colegio, ya escuché, ¿no? Político viejo. Quintanilla, y mira, ya tengo los 37 años, sigo escuchando Quintanilla, ¿no te parece que hubiera sido necesario un poco renovar, ¿no? Buscar personas nuevas, como por ejemplo estaba el profesor Alan Oca, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, esta fórmula presidencial que tiene el partido Venceremos, ¿está suficientemente preparada para gobernar? En ese escenario que le presento, ¿no? Si lo vacan Castillo, viene a asumir la primera vicepresidenta, ¿no? Bueno, mira, yo también siempre he hecho mi análisis en esa línea, siempre. Y siempre
mi mayor preocupación era ese escenario, porque finalmente yo, estando en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, conozco al monstruo por dentro. Y lo que en algún momento dijo el compañero Pedro Castillo, cualquiera puede ganar las elecciones presidenciales, no es tan complicado. Lo dijo en algún momento. Para mí no fue difícil ganar las elecciones presidenciales. Lo más difícil, lo más complicado es mantenerse en el gobierno durante los 5 años. Y en ese marco, en ese contexto, ¿quién puede ofrecer, digamos, a la población peruana, al sur del país, qué partido político, qué alianza electoral podría garantizarle la permanencia o el mandato de los 5 años? No sé si puede ser Juntos por el Perú, no sé si puede ser Ahora Nación. Ahora Nación, por ejemplo, es un partido político que ha nacido ayer. Es una emoción del momento, es un sentimiento del momento. Yo pregunto, detrás de Ahora Nación, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes son? Después del ex rector de UNI. ¿Quiénes conforman ese partido político? ¿Tendrán la capacidad, digamos, tendrán un equipo técnico que pueda mantener, que pueda, valga la redundancia, sostener el gobierno durante los 5 años? Yo lo dudo, particularmente yo lo dudo. Lo mismo, Juntos por el Perú. Juntos por el Perú, ¿quiénes conforman el Juntos por el Perú? ¿Qué personajes? ¿Cuál es el equipo técnico que seguramente recién nos van a ofrecer? Pero yo creo que en este momento, faltando tres semanas a las elecciones, ya deberían, digamos, mostrarnos quiénes son, digamos, los partidos políticos y quiénes son sus candidatos a diputados, a senadores, ¿no? Lo que nos hace diferentes de los restos de los partidos políticos de izquierda, y eso creo que también quiero, digamos, diferenciar. Para nosotros Ahora Nación, pues, no es un partido de izquierda, ¿no? Pero que se venden como partido de izquierda. Entonces, ¿qué nos diferencia del resto de las fuerzas de izquierda? Porque nosotros somos un frente político, somos una alianza electoral conformado por 3 partidos políticos inscritos, y ahora en esta última etapa se ha sumado este partido político de Adelante Pueblo Unido, cuya figura es el doctor Duberlí Rodríguez. Está el partido RUNA, Renacimiento Andino. Entonces, consideramos que nosotros estamos en la capacidad de mantener, de garantizar el mandato los 5 años, ¿no? El partido político Nuevo Perú no ha nacido ayer. El partido político ya tiene por lo menos más de 15 años y hay técnicos importantes dentro del Nuevo Perú, y creo que con eso nosotros podemos sostener el mandato durante los 5 años, Ron y compañero. Muy bien. Sí, yo quisiera un poco intercambiar algunas ideas de su partido. ¿Usted se considera caviar? Porque hay una narrativa, digamos, a todos los partidos de la izquierda. Caviares, sí. Caviares, ¿no? Si eso, por lo menos, ustedes lo asumen o no lo asumen. Pero me parece interesante la pregunta. A los de Verónica la dicen bastante. A los de Verónica sobre todo, ¿no? Pero me parece importante retomar la pregunta de Vito. O decir, usted me parece que tiene perfil de caviar. ¿Así? Maita, retomando la pregunta, digamos, de Víctor, un poco quisiera reformular de la siguiente manera, ¿no? Sabemos que este pacto mafioso, digamos, ha hecho a su medida, ha modificado el Congreso, las leyes, las normativas, para por lo menos entornillarse, no tanto en la presidencia, sino en el Senado. Y este Senado, por lo menos a partir del 28,
van a haber cámaras de senadores y diputados y por lo tanto se están asegurando. Entonces mi pregunta es, digamos, tú como, si en caso que fueres electo, digamos, las encuestas tampoco les favorecen, ¿no? Viendo las encuestas de CIPS, bueno, es discutible por lo tanto, pero sin embargo me gustaría por lo menos preguntarte cuál va a ser la narrativa, la postura, digamos, cómo enfrentar en el Parlamento, en el Congreso, porque al final ustedes pueden ser minoría. De acuerdo a las encuestas, digamos, que han salido, los partidos de la derecha probablemente pondrían, digamos, senadores y diputados que serían por lo menos mayoría, ¿no? Entonces, en ese escenario, por lo menos ustedes serían bajos. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la otra forma de, siendo, si en caso que salieras electo como diputado, de responder, de por lo menos llevar las demandas, ¿no? Como tú les has explicado anteriormente, ¿no? Claro, nosotros obviamente nos vamos a mantener siempre en defensa de la población, en defensa de las comunidades campesinas, en defensa de los sagrados intereses de mi región y del país, ¿no? En recuperar nuestros recursos naturales, en recuperar los sectores estratégicos. Eso siempre va a ser nuestra bandera y el trabajo que vamos a desarrollar dentro del Congreso de la República, ahora en la Cámara de Diputados. Bueno, las encuestas, nosotros no estamos preocupados por en qué posición, en qué lugar nos encontramos en las encuestas, porque sabemos que las encuestas son pagadas y no refleja la voluntad popular y sobre todo de la población rural, ¿no? Faltan 3 semanas para las elecciones. Faltan prácticamente 3 semanas y seguramente va a tener un punto de quiebre en algún momento. Mi candidato a la presidencia de la República hoy se está internando en el sur del país, está visitando todas las regiones del sur, ha estado en Cusco, en mítines multitudinarios, ha estado en Sicuani, ha estado en Cusco, ha estado en la convención, luego ha estado en Puno, en Juliaca, ha visitado a los Aymaras, ha estado en Arequipa, ha estado también estos últimos días en Moquegua, Tacna. Entonces, lo que me llama poderosamente la atención es que un candidato que está visitando, que es recibido inclusive en el sur del país, no aparezca en las encuestas, ¿no? Veremos el flash electoral y qué es lo que va a pasar, cómo serán los resultados, ¿no? Entonces, lo que preguntabas, ¿cuál va a ser nuestra narrativa? Nosotros creemos que vamos a pasar a la segunda vuelta y lo que corresponde es, pues, refundar el país, ¿no? Tenemos que darle una salida democrática a esta crisis política que vive nuestro país, a esta inestabilidad política en el que nos encontramos, y para nosotros la salida es la Asamblea Constituyente, refundar el país. No creo que sea normal en cualquier otro país que tener en tan solo 10 años 8 presidentes, ¿no? Yo creo que allí tenemos que dar una salida y además este sistema de gobierno que tenemos se ha desnaturalizado, se ha desvirtuado. Hoy ya no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentarista y como ustedes lo han señalado ahora, en la Cámara de Senadores se concentra el poder, prácticamente todas las facultades, el nombramiento del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional, el nombramiento del Contralor General, del Defensor del Pueblo, quedan en manos tan solamente de la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, estos temas se tienen que
que ver, se tienen que dar una salida, y para nosotros la salida definitivamente es una asamblea constituyente. Tengo una curiosidad, Víctor. Si bien es cierto, hay probabilidades que puedas salir como diputado, ¿no? Elegido por Cusco, ¿no? Hay probabilidades, ciertamente. Es el número uno, ¿no? Tiene aceptación de alguna forma, ¿no? Las encuestas, aunque dicen otra cosa, ¿no? Pero me preocupa, por ejemplo, actualmente en el Congreso de la República tenemos ciertos congresistas que están un poco levantando las demandas de la población, ¿no? Como por ejemplo Ruth Luque, la congresista Susel Paredes, ¿no? Ha tratado de levantar, ¿no? las demandas de los pueblos. Entonces, en este caso, si usted llega a ser diputado, va a ser minoría, vas a cumplir el rol que está cumpliendo Ruth Luque, por ejemplo, de gritar, de decir, quiero hacer esto, pero nadie le hace caso porque es minoría, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas afrontar esa situación, ¿no? Por ahí, digamos, eres el único diputado por Venceremos, ¿ya? Y pues vas a tener que negociar, vas a tener que dialogar con otros partidos, o vas a buscar otras estrategias de afrontar, de exigir al Parlamento para que puedan aprobar los diferentes proyectos de ley que posiblemente tengas como propuesta, ¿no? Eso a mí me preocupa, si tienes estrategia, ¿no? Porque no vaya a ser que salgas elegido, estés solo ahí, estés hablando solo y nadie te haga caso. Está pasando con congresistas que tenemos ahorita, ¿no? 5 congresistas que están ahí, pero nadie le hace caso. Pero ¿por qué no buscan otra estrategia de cómo, ¿no? afrontar, de cómo decir que esta es mi población, este es mi electorado y esto queremos hacer, ¿no? O sea, ¿cómo buscamos esa estrategia? ¿Tienes alguna estrategia? Bueno, mira, nuevamente nosotros siempre hemos querido avanzar a la unidad más amplia de las fuerzas izquierdas. Y se ha conformado esta alianza electoral, este frente político, entre 3 partidos. Hubiésemos querido que esta alianza electoral se sume Juntos por el Perú, se sume de repente también hasta Ahora Nación, pero lamentablemente en ellos ha prevalecido sus intereses personales, individuales, y con eso seguramente el escenario político, al menos en el sur del país, hubiese sido diferente, ¿no? Y sobre todo hubiese sido otro, digamos, la composición del Congreso de la República. Ante este escenario, la población tiene una responsabilidad, al menos el sur del país ha tomado conciencia de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, en estas protestas sociales, que hemos sido perseguidos, que hemos sido criminalizados, que han asesinado a nuestros hermanos. Pienso que ha tomado conciencia la población peruana. Y no deberíamos dar espacio de ninguna manera a los partidos de derecha y a los partidos de centro. O sea, tampoco creo que sea el camino correcto de tener un discurso tibio, ¿no es cierto? Y darle cierto espacio a esta derecha bruta y achorada, que ellos en sí están yendo con todo, ¿no? Entonces, necesitamos posiciones radicales. Yo considero que necesitamos posiciones radicales. Necesitamos recuperar nuestros recursos naturales, Y, o sea, yo creo que sí deberíamos seguir teniendo esa capacidad de indignación. O sea, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Hay impunidad en nuestro país por culpa de la corrupción. Por más de 10 años está paralizado el gasoducto sur peruano. De acuerdo a un estudio internacional, somos el 4º país más desigual del mundo. La mitad de la población peruana
sufre de inseguridad alimentaria, o sea, 17 millones de peruanos sufren de inseguridad alimentaria. Hay abuso de poder, ¿no? En este caso de uno de los poderes, que es el poder legislativo. Nuestro sistema de gobierno se ha desnaturalizado, se ha desvirtuado. A comparación del 2022-2025, la anemia se ha incrementado. O sea, creo que ante esta situación tenemos que tener posiciones radicales. Este país sigue siendo, hace 200 años, exportamos recursos naturales y seguimos siendo un país primario exportador. No hemos sido capaces de industrializar el país, de industrializar el campo, de darle el valor agregado a nuestros productos. Claro. O sea, Víctor, ¿qué va a pasar con nuestro país Víctor, el día que ¿me se escucha, acaban Víctor? los recursos naturales, ¿no? Sí, por favor. No estamos entendiéndonos. A ver, te pongo una figura. Castillo ha sido elegido como presidente del país, ¿ya? Sale elegido como presidente. Luego, para sostener su gobierno, se rodea de sus sobrinos, de sus familiares, ¿no? De los partidos políticos como el Partido Perú Libre, ¿no? Con ellos. Y mira, hemos visto cómo ha terminado, ¿no? Mi pregunta va por ahí, ¿no? Usted es elegido diputado, va a estar solo, o quizás va a haber una minoría, y esa minoría no va a poder hacer esos cambios que usted está aspirando. Todos estamos de acuerdo que pueda existir cambios, pero el tema es que si van a ser una minoría... Estoy hablando en el escenario... Sí, pero déjame terminar. Elecciones presidenciales. Ajá, pero no, claro, usted es diputado, y mi pregunta es, ahí va, ¿no? O sea, usted sale diputado, va a ser minoría, pero para lograr torcer esa posición de esa derecha bruta chorada, ¿qué estrategia va a hacer? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, pero no soy seguidor de Evo Morales, ¿no? ¿Qué ha hecho Evo Morales? ¿Cómo logró, ¿no?, su estrategia de cómo ganar a esa derecha, ¿no? Lo que hizo es, primero también entró como diputado, lo expulsaron, luego volvió a regresar, pero se articuló con organizaciones sociales, ¿ya? De base, no se articuló con amiguitos, con mi primo, no, este amigo me apoyó en la campaña, no, sino que se articuló con base social, ¿no? Y Evo Morales marchaba junto con la gente si no le querían aprobar su proyecto de ley, ¿no? De esa forma, de alguna forma, ha torcido esa posición de una derecha. Entonces, a ese escenario voy, Víctor. O sea, si tú en algún momento sales elegido, ¿cómo vas a afrontar? Porque si son minoría, ahora si son mayoría, claro, el escenario sí va a ser fácil, distinto, ¿no? entonces va a ser Más fácil, así ¿no? fácil, ¿no? O sea, ¿quieres cambio de constitución? Se va a cambiar. Hay votos. Hay votos, pero si van a ser una minoría, ¿cómo piensan presionar a ese poder, ¿no? Esa es mi pregunta, Víctor. Sí, mira, yo creo que la izquierda va avanzando. Ustedes recordarán que hace 10 años, 15 años o 20 años, la izquierda, en verdad, o sea, yo recuerdo a un representante de la izquierda, solamente era una voz, que era Díez Canseco, no sé si le recordarán. Yo al único voz que defendía, digamos, a los de abajo, a la población rural. No, pero después ha venido este fenómeno del compañero Pedro Castillo, y creo que vamos avanzando, ¿no? Creo que vamos avanzando, pero respondiendo a tu pregunta, ¿Cómo se sostiene? en política nada, la política no es previsible, cualquier cosa puede pasar, así como podemos ganar, también podemos perder. Así como podemos pasar a la segunda vuelta, quizás tampoco no pasamos a la valla electoral. Se puede presentar cualquier escenario. Pero en el caso de que somos minoría, de que no ganamos la presidencia de la República, lo que queda, hermano, es aliarse con fuerzas políticas que tienen escaños en el Congreso de la República y que defiendan a la población, que lleven las demandas de la población del sur del país. Y seguramente con ellos tenemos que aliarnos
y tenemos que hacer fuerza en el Congreso de la República, tanto en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y el otro tema que lo has referido, que es sumamente importante, es tener como aliado a la población, ¿no? Es tener a la población, tener como aliado. Y allí tenemos que siempre andar del lado de la población, con nuestras organizaciones sociales, con las comunidades campesinas, con las rondas campesinas. Tenemos a candidato al Senado con el número 1, al compañero Duberlí Rodríguez. Él viene de las canteras, él ha sido parte y ha sido fundador de las rondas campesinas en Cajamarca, ha asesorado por muchos años las rondas campesinas. Ahí tenemos nuestras bases populares. Igual mi persona viene de un gremio campesino, he sido presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco, tenemos cierto arraigo de la población rural, entonces seguramente con digamos, estas características podemos nosotros avanzar en el Congreso de la República y representar pues a la población, ¿no? Muy bien, Víctor. Bien, finalmente, No, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero le hemos escuchado, ¿no? Importante algunas propuestas. ¿Alguna pregunta final que quería hacer sobre el tema de una investigación fiscal que tienes, ¿no? ¿O en qué está esta situación sobre usurpación agravada, si no me equivoco? ¿Qué podrías decir frente a esto a la población cusqueña, peruana? No, yo de antemano le agradezco por la pregunta porque me permite aclarar sobre esta información periodístico que ha sacado Marcos y Fuentes, La Encerrona, imputándome de que tengo 2 investigaciones penales por 2 delitos, que es usurpación agravada y por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Estas 2 investigaciones, estos 2 procesos, los he tenido, me les he ganado estando como presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco. El delito de usurpación fue un contexto de un conflicto entre una comunidad campesina, ¿no? Una comunidad campesina y una asociación. Yo, en mi condición de presidente de la FARTAG, obviamente represento a las comunidades campesinas y simplemente por haber participado en una asamblea de la comunidad, pues me denunciaron por usurpación agravada. Ni siquiera yo participé en esa, digamos, en esa supuesta usurpación, en ese acto. Yo simplemente CNA, ¿no? en una asamblea comunal en mi calidad, en mi condición de presidente de la FARTAG, porque la FARTAG representa a una comunidad campesina. En esa situación yo tengo ese proceso por delito de usurpación. Ahora, el otro delito que lo señala como delito contra la seguridad, pero en sí es el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Esto fue en un contexto también de una medida de fuerza. Acataron esta medida de fuerza 2 provincias, la provincia de Paruro y la provincia de Chumivilcas, y precisamente las comunidades campesinas del corredor minero. Y la demanda y las demandas, su plataforma de lucha era básicamente el incumplimiento de compromisos de las empresas mineras y la contaminación ambiental. Y ellos decidieron tomar esta medida de fuerza, y en ese contexto también en mi condición de presidente de la República tenía que acompañarlos en este paro que ellos organizaron. Entonces, en esa medida de fuerza no solamente me denunciaron por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, me denunciaron por lesiones graves, me denunciaron por disturbios, me denunciaron por extorsión, me denunciaron por entorpecimiento a las vías de comunicación. Estas otros procesos se han venido archivando y lo que queda pues es esta investigación por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Entonces, esto para nosotros, digamos, es parte de la estrategia de este modelo, de este régimen, ¿no? Que es perseguir a los dirigentes gremiales, de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas, y que nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestro rol es defender también a las comunidades campesinas y sobre todo defender el territorio de las comunidades campesinas. Muy bien. Gracias, Víctor, por estar con nosotros hoy día en Coloquiando. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Saludos desde acá, desde Cusco, para todos ustedes, y hay que seguir analizando, hay que seguir debatiendo. Creo que hay que entrar al debate de cómo sacamos a nuestro país de tanta injusticia en nuestro país, ¿no? Muy bien. Tupananchishka. Bien, ha sido Víctor Maita, Frisancho, ex ministro, pues, ¿no? Recordado de Pedro Castillo. Bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, ha estado interesante la conversa, el diálogo, aquí en Coloquiando esta tarde, con Rolando, con Vito también, ¿no? Bueno, ya nos despedimos. Tal vez algo que decía ahí Rolando para cerrar. No, gracias. Yo agradecerte por la invitación y también a Maita por la participación. Es un debate interesante porque nos quedan 3 semanas para las elecciones. Es importante conocer las propuestas. Y sobre todo, ¿no? Yo creo que para concluir yo diría, el escenario político es adverso, diverso, y muchos no tienen información cuántos candidatos tenemos, porque quiénes nos van a representar. Y además yo diría, concluyo con esto, que la izquierda peruana es una izquierda de clase media, no es una izquierda campesina, y por lo tanto en ese escenario habría que preguntarnos cuál va a ser el debate, como dice Víctor, es importante, o la derecha tenemos una élite empresarial bruta chorada. Entonces son los dos sistemas de gobierno que ahora tenemos que elegirlos. Entonces, está interesante este debate para poder por lo menos decidir nuestro voto. Gracias, Ronnie. Y más se está hablando, pues, de los candidatos presidenciales, hasta ahí, ¿no? Y tiene razón ahí Vito al comentar de los cuántos hemos analizado, ¿no? Su hoja de vida de los candidatos a la vicepresidencia. Hay 2 vicepresidentes que acompañan, el primero, el segundo, de una posible vacancia. Probablemente va a haber. Probablemente va a haber. Y eso no va a seguir, ¿no? claro, van a meter su gente. Por lo menos tal vez más afinada, ¿no? Entonces no nos estamos fijando mucho quiénes acompañan en su plancha presidencial. Peor, pues, quiénes van a ser los senadores. Aquí tenemos que elegir bien, votar bien, ¿no? Por los senadores, que va a ser la fuerza más fuerte, ¿no? En el legislativo. Y por supuesto también los diputados, ¿no? Vito. Yo me quedo con una idea que me hace pensar, es la derecha, ¿no? Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, toda esa derecha que actualmente está en el Congreso, mira, tiene medios de comunicación, tiene como aliado empresarios, ¿ya? Tiene como aliados los banqueros, tiene como aliados ahora los streamers, ¿no? Los streamers. Mira, si vemos esos aliados, ¿cuántos aliados tiene? Medios de comunicación tradicional son sus aliados, ¿no? Y la izquierda, como hermano Víctor, ¿qué aliados tiene, no? Ni él me parece que no está claro, o sea, es claro, vamos a juntarnos con toda la izquierda. No hay confianza, hemos visto el serronismo. ¿Cuántos han salido de la izquierda con mucha esperanza y al final terminan negociando, votando con el fujimorismo, ¿no? No hay confianza. También, sino como tránsfugas, decimos. Tránsfugas, entonces. Haciendo la preponderancia cuando están en el Parlamento. Tu mejor aliado serían las organizaciones sociales. Pero eso está débil también, ¿no? En nuestro país, o no sé. Esa tendría que ser la aspiración, ¿no? De los candidatos, ¿no? Ojalá puedan entender esas ideas
Pero Y este pues, debate continúa. continúa. Continuamos. Muchas gracias, Ronnie, por tu invitación también. Bien, volvemos nosotros la próxima semana para seguir debatiendo ahí con los compañeros, también con los candidatos, ¿no? Es importante escuchar también, pues, cuáles son las propuestas que ellos llevan. Bien, hemos llegado de esta forma a la parte final de este tercer episodio de Coloqueando. Nos vamos, Tupananchis-Cama. Chao, chao. Rosa, dice que vamos a elegir parlamento andino, ¿eso sabes? Yo no lo sé. Ay, yo no sé, tampoco no sé cómo vamos a esto, elegir, no conozco. El Parlamento andino solamente pues, escuchamos por palabras, porque no sé qué funciones cumplirá, a quién representará, no, eso prácticamente no lo sabemos, no lo conocemos, ¿no? En estas elecciones 2026, además de elegir al presidente y vicepresidente, senadores y diputados, elegiremos al nuevo Parlamento andino. Pero, ¿qué es exactamente el Parlamento andino? Es una cotita más que los políticos inventan, ¿no? Para bueno, querer ganar algo más por ese lado. Honestamente, la labor que desarrollan ellos no es conocido. Están por gusto, hacen es más burocracia. El Parlamento andino es un organismo internacional donde 5 representantes de Perú se reúnen con representantes de Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. Su función es dialogar y proponer ideas que ayuden a mejorar la vida de los pueblos de la región andina. Para ellos pasarse de un país a otro, utilizar el dinero del pueblo, que es nuestro dinero, para eso sí, pero después no. Sin embargo, en el Perú, muchas personas los conocen como congresistas premium, ya que gozan de inmunidad parlamentaria y ganan 15.600 soles mensuales. Viajan a España, Marruecos, Bélgica, Honduras, Panamá, República Dominicana y otros países. Se hospedan en hoteles carísimos de 5 estrellas y reportan más de $70,000 de gastos en viáticos. Todo esto con presupuesto del Estado. Y con este parlamento que tenemos, en vez de modificar, hacer normas o reglas o dar leyes que favorezcan al pueblo, ellos son una lacra en realidad este parlamento también. Y es que de eso se trata. El Parlamento andino no tiene la facultad de crear leyes ni modificarlas. Solo puede proponer recomendaciones que por lo visto no tienen efecto alguno. Y que no te sorprenda saber que los actuales parlamentarios andinos son pertenecientes a los partidos políticos de Renovación Popular, Acción Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, los mismos que aprobaron leyes pro crimen e impusieron la bicameralidad a pesar de que los peruanos la desaprobamos en el referéndum del 2018.